Este trabajo es presentado por alumnos de la materia de genética de la licenciatura en Ingeniería en Biotecnología del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Este trabajo es presentado por Jocelyn Robles, Clarisa Mora, Jesús Carlos Rocha y Sofía Jiménez. ¿Siempre se aplican las proporciones mendelianas? Bueno, existen diferentes casos en los que esto no sucede, como puede ser en la epistasis, la herencia extranuclear y la genética cuantitativa, los cuales se explican a continuación. Estos tipos de herencia genética hacen que el fenotipo se vea afectado o que se presente algún tipo de enfermedad. Para cumplir con los objetivos educacionales de este proyecto, se consultaron distintas fuentes para realizar un condensado, el cual fuera dinámico y fácil de entender. Modificaciones en las proporciones mendelianas. Por ejemplo, epistasis. ¿Qué es la epistasis? La epistasis es cuando un gen oculta el efecto de otro gen. El gen enmascarado se denomina hipostático, mientras que lo enmascara se conoce como epistático. Epistasia y dominancia son conceptos que pueden llegar a confundirse. Sin embargo, epistasis se refiere a que se enmascara el gen epistático y la dominancia a que se enmascaran genes del mismo locus. Pongámoslos de esta manera. Supongamos que Batman es un gen y el Joker es otro gen. Batman no está dejando que Joker se exprese. Sin embargo, en dominancia, un gen que se presenta en cromosomas homólogos solo va a presentarse el gen que es dominante y va a enmascarar el gen que es recesivo. La epistasis se divide en 5 principales: la simple dominante, simple recesiva, doble dominante, doble recesiva y doble recesiva dominante. ¿De qué se trata cada una? La epistasis simple. La epistasis simple dominante es cuando el alelo dominante de uno de los dos loci, por ejemplo, el alelo A dominante, suprime la acción de los alelos B dominante y B recesivo del otro locus. Las proporciones son 12, 3, 1. Por ejemplo, en las calabazas. El alelo A dominante es el responsable del color blanco. Solo es necesario que se presente el alelo A dominante para que sean de color blanco. Si no está presente y está presente el alelo B dominante, serán amarillos. Y en otro caso, cuando no haya ninguno dominante, serán color verde. En la epistasis simple recesiva es cuando el alelo recesivo de uno de los dos loci, por ejemplo, el alelo A recesivo, suprime la acción de los alelos B dominante y B recesivo del otro locus. Las proporciones son 9 a 3 a 4. La expresión fenotípica solo se produce a nivel de un par de alelos, que enmascaran la expresión de otro par, ya sea dominante o recesiva. ¿Por qué los labradores presentan pelaje negro, café o amarillo? Los perros labradores, cuando cuentan con los alelos A dominante y B dominante, son negros. En su condición heterocigota, cuando tienen al menos un B dominante, son marrones. Y cuando tienen un alelo A dominante o ninguno dominante, son amarillos. Epistasis doble. En la epistasis doble dominante, el alelo A por sí solo o el alelo B dominante por sí solo pueden producir el producto final. Tienen una proporción de 15 a 1. Por ejemplo, en las plantas, tanto el alelo A dominante como el B dominante expresan el pigmento verde de la clorofila.
Epistasis doble recesiva o genes complementarios. Para que se manifieste un determinado carácter es necesaria la presencia simultánea de ambos alelos dominantes, tanto el A dominante como el B dominante. Tienen una proporción de 9:7. Al hacer la cruza F1 por F1, se logra una progenie F2 de fenotipos púrpura con los alelos A dominante y B dominante, y todos los demás serán blancos. La epistasis doble dominante recesiva es cuando el alelo dominante de un locus, por ejemplo, el A dominante, el recesivo del otro locus, por ejemplo, el B recesivo, suprimen respectivamente la acción de los otros alelos. Tienen una proporción de 13:3. Por ejemplo, en los elotes, dos loci independientes controlan el color del maíz. El alelo dominante A produce pigmento púrpura y el alelo recesivo A lo produce amarillo. El alelo B dominante es un inhibidor de la pigmentación, pero B recesivo no lo inhibe. Otra modificación a las leyes mendelianas es la herencia extranuclear. La herencia extranuclear es la transmisión de caracteres mediante información encontrada en orgánulos citoplasmáticos, las mitocondrias y los cloroplastos. La herencia extranuclear se divide en tres: herencia de orgánulos, herencia infecciosa y efecto materno. Las dos primeras se ven afectados por la presencia de microorganismos. Herencia de orgánulos. El DNA que se encuentra en las mitocondrias o en cloroplastos determina características fenotípicas de los descendientes. Cuando se tiene un individuo con heteroplasmia, al presentarse la citocinesis, quedarán dos individuos con homoplasmia. Sucede de igual manera, pero con cloroplastos, presentándose como codominancia. La herencia infecciosa es el resultado de la simbiosis parasitaria con un microorganismo. En el efecto materno se presenta en el fenotipo mediante los productos de genes nucleares almacenados en el óvulo y transmitidos después por el opalinas a los descendientes. El ADN nuclear es heredado a toda la progenie, mientras que el ADN de la mitocondria solo puede ser heredado por la madre. Otra modificación a las leyes mendelianas es la genética cuantitativa. La genética cuantitativa estudia la herencia determinada por muchos genes e influenciados por el ambiente. Las características que varían a lo largo de una escala de medición con muchos fenotipos superpuestos. ¿Por qué varían las características cuantitativas? Porque son influenciados por muchos genes, o sea, poligénicas, o por factores ambientales. Relación entre genotipo y fenotipo. Característica poligénica. Muchos genotipos posibles. Varios pueden producir el mismo fenotipo. El valor fenotípico P de un individuo es el efecto combinado del valor genotípico y la desviación ambiental. El valor genotípico es el efecto combinado de todos los efectos genéticos, incluyendo los genes del núcleo, los genes mitocondriales,
y las interacciones entre los genes. Semejanzas consanguíneas. Cada uno de los padres hereda a su hijo 50% de su información genética.